Hola, mi nombre es Manuel Cosano y en este nuevo vídeo vamos a ver otro de los elementos que forman parte del modelo relacional y en este caso vamos a hablar de las restricciones. Los dos elementos fundamentales del modelo relacional son las tablas o relaciones y las interrelaciones entre esas tablas que se hacen a través de las claves ajenas. Ya hemos hablado de ello en vídeos anteriores. Y ahora vamos a hablar de este nuevo elemento que son las restricciones, que no son un elemento en sí, sino que son las reglas o las reglas que tiene este modelo, el modelo relacional, con respecto a la forma de guardar la información en forma de tabla. Bien, en el modelo relacional tenemos dos tipos de restricciones que nos permiten adaptar el problema representado a forma de tabla. Tenemos las restricciones inherentes y las restricciones semánticas o de usuario. Las restricciones inherentes son las que establece el propio modelo y son muy simples. La primera de ellas es que no puede haber dos tuplas o dos filas iguales. ¿Esto qué quiere decir? Porque si tenemos una tabla, por ejemplo, de alumnos en la que tenemos sus atributos aquí arriba en la cabecera y tenemos una serie de tuplas, podríamos tener cientos de tuplas, no pueden existir dos filas con los mismos datos, exactamente iguales, porque estaríamos repitiendo un alumno. De hecho, ya con el mismo concepto de campo clave, aquí en esta primera columna no puede haber dos valores repetidos. Entonces, si ya se cumple esto, que es la primera condición del campo clave, esta primera regla la vamos a cumplir. No puede haber dos filas completamente iguales. La segunda restricción es que el orden de las tuplas no importa. No importa que yo tenga Leonardo, Silvia y Antonio, que Antonio, Silvia y Leonardo, que Silvia, Antonio y Leonardo. Da igual. El orden en que aparecen las tuplas da exactamente lo mismo. La tercera restricción es que el orden de los atributos tampoco importa. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo me da en las tablas guardar DNI, nombre, apellido y foto que DNI, apellido, nombre y foto, que foto, DNI, apellido y nombre. Me da exactamente igual, porque luego el modelo relacional tiene la suficiente versatilidad como para que después se pueda presentar la información como más nos interese. La última regla, la penúltima regla, es que cada atributo toma un solo valor de su dominio. Esto es lo que más adelante en la normalización se conoce como la primera forma normal. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente en que yo aquí en un nombre no puedo poner Antonio Luis y por ejemplo, Otoño. Yo no le puedo poner dos nombres a una persona. Puedo poner nombres compuestos, como está aquí, Antonio Luis, o Silvia María, o Leonardo. Pero imaginaros que este alumno me dice, no, yo soy Leonardo, pero me dice Leo y quiero que aparezca Leo. Yo no te puedo poner eso. Yo no te puedo poner dos nombres diferentes. Es como si tuviéramos también en esta tabla la columna teléfono. Teléfono, perdón. Entonces, si tuviéramos teléfono, tendríamos que poner uno solo. Si yo quiero almacenar dos teléfonos de un alumno, tendría que poner teléfono 1 y teléfono 2. En una misma columna, en un mismo atributo, no puede haber dos valores del dominio. Eso es lo que indica esta regla. La forma de cumplir esta última restricción, en caso de que parezca que no se puede cumplir, podría ser repitiendo la fila para cada uno de los valores que toma. Bien, esto ahora mismo no nos vamos a centrar en ello porque es una opción un poco más complicada que hay que tener un poco más de experiencia para conocerla. Vámonos a la última regla. La regla de integridad de entidad. Ningún atributo que forme parte de la clave primera de una relación o tabla puede ser nulo. Pues sencillamente esta última restricción inherente significa que si un alumno, si el DNI realmente es clave, yo no puedo tener un alumno sin DNI. Porque todos tienen que estar identificados por una clave y este atributo, el que forme la clave, tiene que estar relleno. No puedo estar en blanco, no puede ser nulo. Si nos fijamos en estos otros ejemplos, por ejemplo en vehículo, la matrícula es, la clave primaria es matrícula, primary key. Pues entonces yo no puedo tener registrado un vehículo con la matrícula en blanco, con la matrícula en nulo. No lo puedo tener. ¿Vale? Tampoco puedo tener un propietario sin DNI. Esa es la última restricción. Resumiendo, que la restricción es que no puede haber dos filas iguales, el orden en que aparecen las filas no importa, el orden en que aparecen las columnas o atributos no importa, que cada atributo va a tomar un solo valor de su dominio y que ningún atributo que componga la clave puede ser nulo. Esas serían las restricciones inherentes, que son las que impone el modelo.
Pero el modelo relacional también tiene las restricciones semánticas o de usuario. En este caso estamos hablando de unas restricciones que nosotros podemos establecer, no son del modelo, sino que son unas restricciones que nosotros podemos poner, por eso son de usuario, a determinados campos, a determinados atributos, para que se cumplan unas determinadas condiciones. Por ejemplo, yo podría poner como condición que vamos a ver, en este ejemplo no me vale, yo podría poner como condición que la fecha de matriculación de un vehículo sea en determinado formato, que sea un conjunto de 2 números para el día, 2 números para el mes y 2 o 4 números, según me interese, para la fecha de matriculación. Pero veamos las restricciones que tenemos. Bien, son las que tienen que ver con el significado de los datos, son las que vamos a poner nosotros, y permitirán al diseñador reflejar en el esquema la semántica del mundo real de la manera más fiel posible. Estas siempre van a depender del contexto y de la base de datos que estemos tratando. No van a ser lo mismo para un problema que para otro. Son las que podemos encontrar y podemos poner nosotros en los atributos que nos interesen o que las tengan. Estas restricciones limitarán el conjunto de valores válidos que los atributos pueden tomar dentro de las tuplas. Y se aplicarán sobre distintos atributos, y las principales que existen en el modelo relacional son las siguientes. Bueno, pues la primera restricción semántica de usuario es la clave primaria, también llamada primary key. La hemos representado en algunos de estos esquemas con PK, primary key, y es el atributo o conjunto de estos que contiene un valor único para toda la tabla, identificando cada tupla de forma unívoca. Como ya habíamos dicho, se marcarán subrayando estos atributos. Ya hemos hablado de esta primera restricción semántica de usuario y sencillamente significa que toda tabla tiene que tener una clave primaria, a la que yo pongo un valor y me sale una sola tupla de esa tabla. Si yo me voy a alumno y pongo aquí un DNI, me debe salir un solo alumno, no me pueden salir dos. Esa es la primera restricción. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora. La segunda restricción semántica que yo puedo establecer, bueno, la primera es la clave primaria y todas las tablas tienen que tener su clave primaria. Esa ya la habíamos visto anteriormente. La segunda restricción semántica de usuario que yo puedo establecer es unicidad, unique, que indica que los valores del atributo donde se aplique no pueden repetirse en distintas tuplas. No se debe aplicar a las claves alternativas. Bueno, ahora vemos la segunda parte. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que yo puedo decir, vamos a ver si tenemos aquí algún ejemplo válido. Sí, tengo aquí algún ejemplo válido. Yo puedo decir que, por ejemplo, aquí el libro tiene su clave, que es ISBN, y tengo luego un código interno que yo utilizo en mi biblioteca. Bueno, pues este código es como otra clave alternativa, parecido, pero no es exactamente igual. Entonces, este código no se puede repetir en dos libros. ¿Cómo indicaría yo esto? Pues indicaría poniendo una U debajo del atributo en cuestión. Una U debajo del atributo en cuestión. ¿Eso qué significa? Significa que este atributo, el valor que tome en todas las tuplas, en la relación o lista de libros, de todos los libros que yo tengo, este código no se puede repetir, que es único. Vamos a ver, ¿tendríamos aquí algún otro dato? Pues sí, podríamos utilizar aquí, por ejemplo, el email lo podríamos poner como unique. El email lo podríamos poner como unique. ¿Por qué? Porque yo pienso que dentro de una editorial yo no puedo tener dos editoriales diferentes que tengan el mismo correo electrónico. No lo veo lógico, ni lo veo plausible, vamos. Igual que el teléfono. Si yo tuviera dos editoriales diferentes con el mismo teléfono, yo creo que estoy hablando de la misma editorial. Bueno, pues esto del unique, sencillamente, cuando tú lo estableces a un atributo, significa que, vale, ese atributo tendrá sus valores, pero ese valor que tenga en cada fila no se puede repetir en otra. Eso es lo que significa unique. Vamos a leerlo. Unique indica que los valores de un atributo donde se aplica no pueden repetir en distintas filas. No se puede aplicar a las claves alternativas, ya que unique permite valores nulos. Exactamente. Unique significa, es el mismo concepto de la clave primaria, que el valor no se puede repetir, con la diferencia de que unique puede ser nulo, mientras que las claves no. Una clave primaria sería unique. Yo no puedo tener repetido dos DNI.
Pero la diferencia entre el primary key y unique es que unique es el mismo concepto de la clave, pero puede ser nulo, ¿vale? Entonces, nosotros lo marcaremos añadiendo una U debajo de los atributos que deban cumplirlo. Bueno, pues si vemos este ejemplo, código, ahora veremos que será una clave alternativa, por tanto no va a ser única, porque código tampoco se podrá quedar en nulo. Veamos el siguiente. Obligatoriedad. Obligatoriedad, not null. Esta restricción semántica, cuando la aplicamos a un atributo, lo que quiere decir que cuando rellenemos las tuplas de esa tabla, ese atributo concreto es obligatorio rellenarlo. Por ejemplo, yo estoy rellenando datos de editoriales y es obligatorio mantener el teléfono de todas las editoriales. Pues entonces yo pondría aquí, en este caso, pondría NN, que significa not null. Not null. Esto significa que cuando yo esté dando de alta, voy a corregir esto que está mal, cuando yo esté dando de alta editoriales, cuando llegue al campo teléfono, me va a obligar a rellenarlo. No lo puedo dejar vacío en blanco. No puedo dejarlo vacío. Es obligatorio rellenarlo. Por ejemplo, en el libro, el título también podría ser not null. Oye, yo si estoy dando de alta libro, pongo su código, que es obligatorio, pongo su ISBN, que es obligatorio, pero el título también es obligatorio. El idioma a lo mejor no lo puedo dejar en blanco, pero el título es obligatorio rellenarlo. Esa sería la tercera restricción semántica. Entonces yo a los atributos de mis tablas podré ponerle cualquiera de estos atributos o combinación de ellas. Entonces, clave primaria ya sabemos lo que es. Única. Unique significa que ese atributo, los valores de esa columna no se puede repetir en toda la tabla. Y obligatoriedad o not null significa que los valores de esa columna deben rellenarse obligatoriamente. ¿Vale? Para indicarlo pondremos las iniciales NN debajo de los atributos que deban cumplir, como hemos hecho aquí. El título es obligatorio rellenarlo y el teléfono también es obligatorio rellenarlo. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que el nombre aquí es obligatorio rellenarlo y aquí el email no es obligatorio rellenarlo. Pero si se rellena no puede estar repetido. Y aquí, en cambio, el teléfono es obligatorio rellenarlo, pero no te está diciendo en ningún caso que no se pueda repetir de un caso a otro. Realmente, si combinamos el unique y el not null, es lo mismo que poner en la clave primaria. La clave primaria la indicamos subrayando el atributo, los not null poniendo NN debajo y los unique poniéndole una U debajo. Y la combinación de unique y not null es lo mismo que una clave. Sería una clave. El código, por ejemplo, aquí, obligo a rellenarlo, unique, perdón, not null, obligo a rellenarlo y además no se puede repetir. Sigamos con las restricciones semánticas. Tenemos también la regla de integridad referencial. Se aplica sobre las claves ajenas que relacionan las tablas entre sí. Se definen sobre los atributos que se han propagado de otras tablas y permiten enlazar con ellas. Cuando se impone una restricción a un atributo de una tabla, indica que solo podrá tomar o valores nulos o valores bien. Resumiendo, ¿qué es lo que significa todo esto? Significa que los atributos aquellos que son clave ajena, aquí podríamos poner debajo, como por ejemplo este, editorial CA, clave ajena, son los atributos de donde parten las flechas hasta otras tablas. Este atributo es clave ajena y nos lleva hasta otra tabla. No hace falta indicar CA debajo, no hace falta indicarlo, sencillamente porque del campo que es clave ajena parte la flecha, sale la flecha y la flecha tiene que salir del campo clave ajena y llegar a la tabla a la que referencia. Con regla de integridad referencial nos referimos a que yo cuando doy de alta un libro y relleno su editorial y le pongo Anaya, la editorial Anaya debe de estar ya creada. Si resulta que es un libro nuevo con una editorial que no tengo registrada, la forma de solucionarlo es doy de alta primero la editorial, Anaya, si no la tuviera, y luego doy de alta el libro de Anaya o los 20 libros que vengan detrás de Anaya. Anaya se crea una sola vez, ya está creada, y el libro posteriormente. Los reconoceremos porque son los atributos de donde parte la flecha, exactamente, los atributos que son clave ajena.
Estas flechas deben partir de estos atributos y ya deben llegar al nombre de la tabla con la que se relaciona. También podemos marcarlos con las iniciales SEA debajo de los atributos, SEA de clave ajena. Pero bueno, lo hacemos con las flechas y nada más. También tenemos otra restricción semántica que nosotros podemos establecer en un atributo, que son la operación por defecto. Perdón, la operación de verificación. ¿Qué significa operación de verificación? Significa que yo, cuando introduzco un valor concreto en un campo, establezca una regla para comprobar que ese valor es correcto. Por ejemplo, si yo estoy rellenando un libro y me voy al campo precio e introduzco un precio negativo, por ejemplo, menos 50, me debería de dar un error. Yo aquí puedo establecer una condición, un check. Yo podría establecer aquí un check con la condición mayor de 0. ¿Esto qué sería? Pues sería sencillamente que yo a este campo le estoy introduciendo una condición, un check. Oye, cuando yo introduzca un libro y ponga su precio, que compruebe que el precio sea mayor de 0, no puede dar precio negativo. Incluso podría poner un límite. Podría poner que el precio sea mayor de 0 y precio sea menor de, por ejemplo, 100. No sé. Vamos, a lo mejor no me interesa esta condición, pero yo podría poner una condición de este tipo. Entonces, eso sería la quinta restricción semántica que yo puedo establecer en un campo. Es otra regla semántica que se puede aplicar a cualquier atributo y que se utiliza para especificar condiciones que deben cumplir sus valores, los valores de ese campo. Si al realizar una operación el atributo no cumple con la condición especificada, se rechaza la operación y se ejecuta un procedimiento disparador o se da un aviso. ¿Vale? Sea una condición sencillita, como esta, la podremos expresar aquí debajo directamente, que el precio debe ser mayor que 0, y si es algo más compleja, pues podríamos ponerlo en un documento aparte. Podríamos tener aquí también, por ejemplo, el número de páginas. Podríamos establecer un check que el número de páginas no puede ser negativo. ¿Cómo lo haríamos? Pues como hemos hecho en el caso anterior, poniéndolo de esta manera. Que el número de páginas no puede ser negativo. Otra condición que podríamos poner en el número de páginas, pero que es un poquito más difícil de establecer aquí en este documento, más adelante veremos cómo sería, por ejemplo, es que el número de páginas no puede tener decimales. Yo no puedo tener 7 páginas y media. O tengo 7 o tengo 8. El libro no tiene medias páginas. Eso sería otra condición un poquito más compleja, pero vamos, que sencillamente la restricción check, la restricción semántica check, la quinta que estamos viendo, sencillamente consiste en eso, que a algunos atributos yo les puedo establecer condiciones. Y la última, valor por defecto, default valor. Es otra regla semántica que se puede aplicar sobre cualquier atributo y sirve para lo siguiente. Yo estoy rellenando, por ejemplo, datos del libro, pongo su ISBN, que es obligatorio, su código, que es obligatorio, su título, que debo ponerlo, es not null, aunque se podría repetir, por ejemplo, poemas, el título poemas se podría repetir. La condición que tengo puesta es que no se quede vacío. Idioma, por ejemplo, estamos rellenando los datos del libro y yo el campo idioma no lo pongo. Pues yo puedo establecer una regla para este campo que me diga, oye, si yo no pongo expresamente un idioma, francés, italiano, español, chino, se rellene por defecto con el valor español. Entonces, este idioma aparecerá como español si yo no lo he puesto expresamente. Otra cosa que nos podemos encontrar, como por ejemplo, para un valor por defecto sería el campo temática. Yo podría establecer que temática tenga default novela. ¿Qué significa? Que cuando yo relleno un libro, yo puedo poner una temática cualquiera, poesía, historia, geografía, lo que yo quiera, pero si el campo temática me lo deja en blanco, por defecto se rellena con el valor novela. Esto es lo que significa la restricción semántica valor por defecto, que se pondría con default valor en SQL, cosa que se ve más adelante. Lo podríamos poner mediante el rótulo default valor debajo. Pues sí,
Podríamos poner aquí, no me coge, pero podríamos poner aquí default español debajo del campo que corresponde, y ya tendríamos indicado que si yo no indico expresamente otro idioma, se va a rellenar con el idioma español. Cualquiera de estas restricciones se puede aplicar en principio a cualquier atributo. Cualquier campo de los que hemos visto en una tabla se podría aplicar cualquiera de estas restricciones. Estas restricciones se establecen para apoyar o para clarificar los posibles valores que pueda haber en ese campo y cerrar un poquito la variedad, el dominio de los valores. Entonces, si yo pongo que un campo es único, estoy obligando a que no se repita. Si estoy poniendo que un campo es obligatorio, estoy obligando a que ese campo se rellene. Clave primaria es la combinación de que no se repita y obligatoria a la vez. Las claves ajenas son en los campos de los que parte la flecha. Pero además yo puedo establecer para determinados campos que se verifique una condición o que se establezca un valor por defecto en caso de que yo no lo rellene expresamente. Se pueden aplicar, estamos aquí en la última parte, se pueden aplicar y combinar varias de ellas sobre un mismo atributo, teniendo en cuenta que algunas de ellas llevan ya implícitas otras. Bien, un campo que sea primary key, yo no le voy a poner unicidad y obligatoriedad porque primary key ya es la combinación de estas dos. Pero sobre un campo cualquiera, en principio yo puedo establecer una, dos o tres condiciones de este tipo. Yo podría poner perfectamente que, vamos a ver, el precio sea mayor, vamos a modificarlo, mayor o igual que 0, pero que si yo no establezco precio, para un libro concreto, le ponga precio 0. Estoy obligando a que el precio no pueda ser negativo, esto es una condición, pero además estoy estableciendo en este atributo que si no relleno expresamente un precio, 10, 15, 20 euros, se rellene con el valor 0. Eso también se puede hacer. Bien, una nota. Todos los sistemas gestores de bases de datos no implementan todas las opciones. La mayoría de los que se pueden encontrar en el mercado, pues pueden implementarse todas estas restricciones semánticas de usuario, se pueden establecer, el SQL los permite, pero hay algunos sistemas gestores que no tienen todas estas opciones. Pues con este apartado de las restricciones prácticamente hemos terminado el modelo relacional y nos vemos en el siguiente vídeo.